Hola, mi nombre es Abivalle y acompáñame un día hablando sobre el mundo de Sofía. En los capítulos que este libro pretende abordar, o al menos durante este segundo parcial, empezamos hablando sobre la vida de Sócrates. Principalmente, los conceptos que más me llamaron la atención fue lo que se conoce como ironía socrática, que es algún concepto que nosotros luego podemos adoptar, o mejor dicho, transcribir a lo que podría ser como psicología inversa, etcétera. Pues más que todo, Sócrates pretendía hacerse el ignorante, obligando al resto de las personas a usar su lógica y sentido común, pues su filosofía se basaban en esto. Sócrates poseía filosofías muy distintas y de hecho a lo largo del libro llega a hacer comparaciones incluso con el mismo Jesús. Pero ¿por qué se llega a hacer esta comparación o por qué al menos el filósofo que enseñaba a Sofía la hacía? Era porque no teníamos una idea de quién era Sócrates por enseñanzas que él había dado, sino por sus seguidores, así como lo era Jesús en su momento. Un ejemplo muy claro que tenemos de Jesús en la Biblia son los principales evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los que sus seguidores hablaban o narraban aquellas historias, acontecimientos, ya sean milagros y cómo Jesús reaccionaba ante ellos. Hablaban de él como pues aquella divinidad, ¿no? Como aquel Jesús al que todos conocemos actualmente. Pues es lo más acercado que llegamos a tener a Jesús, la idea de sus seguidores. Así era con Sócrates, pues Platón, uno de sus principales seguidores, era quien plasmó la idea de lo que conocemos como Sócrates hasta la actualidad. Él era quien plasmaba sus pensamientos, sus ideas e incluso algunas cosas que él tendía a decir. Entonces, este es el primer acercamiento que tenemos de Sócrates y Platón, quien de posteriormente se seguirá hablando. También tenemos la idea de que Sócrates valoraba aún más su conciencia que su propia vida, pues así fue como murió. Decidió no cambiar de pensamiento y mantener su filosofía firme hasta el final, a pesar de que cambiarla podría haber salvado su propia vida. En el siguiente capítulo, el cual se llama Un comodín en Atenas, es el cual yo encuentro muchas similitudes con nuestra vida cotidiana. Pues hablando desde los sofistas hasta lo que era un filósofo para Sócrates, pues hablamos de que un sofista para él eran aquellos que cobraban por enseñanzas sutiles y no completas que brindaban al mundo. En este caso los podríamos comparar incluso con nuestros maestros, pues a veces ellos creen saberlo todo, o al menos respecto a su rango de conocimiento, y se cobra por dar estas enseñanzas al resto, en este caso sus alumnos. Pero también nos damos cuenta de que un filósofo en este caso es aquel que se da cuenta que no lo sabe todo, y esto es un concepto con el cual me siento muy identificada, porque a lo largo de mi vida como músico me he dado cuenta que hay un conocimiento tan amplio y hay cosas que aún no sé comparado con los grandes, y aunque tengo un concepto muy amplio de teoría musical, no podría incluso aún a veces no me considero músico, porque comparando mis conocimientos con aquellos que han estado toda su vida en esto, me doy cuenta que somos ignorantes. En este capítulo hacen una de las comparaciones más exactas a la conclusión a la que he llegado hasta entonces. Pues habla de que los niños tienen un parecido muy grande con los filósofos, porque estos, si nos llegamos a dar cuenta, siempre están preguntando el por qué y el cómo y el para qué, algo que los filósofos tienen muy arraigado desde sus conocimientos básicos. En el siguiente capítulo, por primera vez se menciona a uno de mis personajes favoritos de la Biblia, a Pablo, de cómo predicaba en Atenas. Y aquí es algo que me gustaría recalcar, porque aunque empezaban a demostrar cómo en los videos y en la videocámara cómo eran como Atenas en ese entonces, y Sofía quedaba impresionada, eso me pasa mucho a mí cuando llego a leer ciertos capítulos de la Biblia. En este caso he descubierto que Pablo predicaba de una manera muy distinta, y es por eso que me gustaría recalcar en este tema, pues Pablo predicaba cantando, y es que nos damos cuenta que Pablo llegaba a predicarles a ellos en sus mismos poemas. Los poemas que se daban en ese entonces a los griegos eran poemas cantados, y en este caso hablaba de la palabra de Dios, o respondiendo sobre la palabra de Dios a aquellas dudas que poseía el mundo. Y es por eso que Pablo tuvo una influencia muy grande, pues sabemos que él llegó a tener conversaciones, a través de cartas, con distintos de los grandes filósofos, y así es como empezamos a ver la cercanía que puede llegar a tener la religión, la fe, y en este caso personas de alto impacto en el mundo, lo que en ese tiempo eran aquellos reyes.
Posteriormente empieza a hablar de Platón, desde cómo era y aquellos pensamientos que él tenía, pues más que todo él se basaba en un mundo de introspección, pero principalmente en su academia vemos aquel conocido como el mundo de las ideas. Y me quiero quedar más que todo con esto, pues aquí hubo algo que me llamó muchísimo más la atención que el resto de los capítulos, porque tenemos varios capítulos muy extensos hablando sobre la forma de pensamiento que era Platón, desde cómo fue evolucionando gracias a Sócrates y cómo le llegó a Aristóteles a influir, ¿no? Para que se basaban en diferentes puntos y perspectivas de ver la vida. Pero más que todo me quedo con su teoría del mundo de las ideas, y era que nosotros proveíamos de ahí, y a lo largo de nuestra vida aquí en la Tierra nuestro único propósito era volver a regresar ahí, y a esto lo llamó Eros. Y es que es algo muy peculiar, o al menos para mí, porque el amor Eros, o sea, en el griego se conocía, había distintas definiciones de amor. Actualmente si tú buscas Eros igual va a ser amor, si buscas ágape va a ser amor, si buscas filia va a ser amor. Pero en ese entonces para los griegos el amor Eros era el amor físico y sexual que alguien tenía, o sea, era como un amor apasionado que alguien podía poseer incluso hacia otra persona principalmente. Entonces si tratamos de indagar en esto, nos podemos dar cuenta que tal vez Platón buscaba darse cuenta de que el amor físico era el que conseguíamos aquí en la Tierra, pero no se iba a igualar al amor que íbamos a tener como en ese mundo de las ideas. Y es que a eso se le dominó su añoranza por regresar al mundo de las ideas, principalmente. Esto fue lo que más me llamó de la atención de estos capítulos del mundo de Sofía, pues lo pude recalcar con no pensamientos, sino con enseñanzas que yo antes había poseído en el pasado, cosas que me habían interesado. Pues la mitología griega también ha sido algo que he tenido muy presente en mi vida, y claro que la Biblia ha sido un pilar fundamental. Para terminar, me doy cuenta que Aristóteles se basaba, aunque fue seguidor de Platón, o mejor dicho, estudió en la Academia de Platón, basaba sus enseñanzas más que todo en los sentidos y en cómo iba a haber una armonía entre el cuerpo, etcétera. Entonces vemos como las distintas filosofías que estos filósofos llegaron a poseer, y es que por mucho tiempo yo pensé que estas filosofías eran prácticamente iguales o muy similares, pues aunque llegaba a notar discrepancias, veía más que todo como el mismo pilar, pero ahora me doy cuenta que no. En los últimos capítulos también se habla de otro filósofo muy importante, el cual es Diógenes el perro. Me llama mucho la atención. Bueno, no le llegan a conocer como el perro porque era como un vagabundo que llegó a interactuar con el rey, en este caso Alejandro Magno, y lo único que llegó a mencionar él cuando Alejandro Magno lo estaba felicitando fue el decirle que le tapaba el sol. Y pues entonces aquí vemos como la simpleza de su filosofía o de sus corrientes de pensamiento, en que no todo estaba basado pues en cosas como materiales como él lo podía llegar a ver, pues vivía en la calle, que también se arraiga con filosofías como Epicuro, que se van a mencionar en capítulos, aunque no entran de este mismo parcial. También se menciona a Epicuro, que poseía una filosofía similar, y también posteriormente los estoicos, que estos llegan a creer que tú puedes controlar, o mejor dicho, controlas tus reacciones, pero el libre albedrío no se basa en las decisiones que tomas, sino en cómo reacciones ante lo que te está sucediendo en ese mismo momento. Y pues estos capítulos de contenido se enfocaban precisamente en la idea de enseñarle a Sofía las distintas formas de pensamiento y en cómo esto llegaba a poder aplicarlo. Muchas veces en el libro de Sofía, en estos últimos capítulos, se llegaba a ver a Sofía pues algo distante, como con dudas, no solo de lo que ella había hecho en su vida cotidiana, sino de cómo estos pensadores llegaban a influirla tanto como para llegar a estar ida. En algún momento se llega a mencionar varias veces en estos capítulos en cómo su madre le dice: ay, ¿por qué estás tan ida? Ese novio ya te tiene como muy ocupada, etcétera. Y Sofía llega a mencionar, o sea, se queda pensando en cómo influiría Sócrates, Platón, Aristóteles en su vida a día y en su día a día y en su vida cotidiana. Y pues esto sería todo por mi parte. Espero que este video les haya resultado interesante. Las perspectivas de ver como el mundo de Sofía, al final de cuentas, son interpretaciones que cada uno puede darle, y cómo cada uno puede ir brindando
pues una diferente idea de estos mismos conceptos, dependiendo de cómo lo que hemos aprendido antes. La verdad estoy familiarizada con la mayoría de los conceptos que tienen, entonces el libro no se me ha hecho como muy complicado de leer, pero sé que hay palabras que luego tendemos a no entender, o si encontramos el significado desde el original, nos damos cuenta que pues la perspectiva o la interpretación del libro puede cambiar muchísimo, como lo que mencionaba de los amores griegos, etcétera. Y pues eso sería todo por mi parte. Soy de la Escuela de Enfermería Ignacio Chávez. Estoy estudiando ahora mi último semestre, estoy en 6º semestre. Y gracias por todo.